Y en el año 2022, usted seguramente recordará que Venezuela vivió un momento de efervescencia gastronómica. Se abrieron centenares de restaurantes en Caracas y en otras ciudades importantes del país, lo que muchos llamaron una burbuja gourmet. Entonces, se hablaba de una recuperación económica que se expresaba sobre todo en el sector de la restauración, ¿no? Sin embargo, 2 años después, esa realidad parece que se ha revertido y hoy cerca del 70% de esos locales han cerrado sus puertas, afectados por la crisis económica, el alto costo operativo y la baja capacidad de consumo de la población. Esto no lo digo yo, y por eso queremos entender qué pasó y cuál es el presidente, cuál es qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y para eso tenemos al presidente de este sector tan importante en la vida urbana del país. Conversamos con Iván Puerta, él es presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Iván, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Laura, por favor, encantada de acompañarnos una vez más. A ver, en 2022, como ya lo dije, se hablaba de una Caracas vibrante, donde cada semana habría nuevos restaurantes y el sector parecía vivir una reactivación, cosa que nos encantaba, ¿no? Hoy, según sus propias cifras, el 70% de estos negocios ya no existen. ¿Cómo se explica ese cambio tan radical en tan solo 3 años? Sí, efectivamente, como comenta, fue un año muy importante para el crecimiento del sector. Sin duda logramos ver infraestructuras, como yo comento, de primer mundo, después de muchos años que en verdad en Venezuela no habían negocios tan bien montados, por decirlo de alguna manera. Pues comenzamos a verlo, y no solo en la región capital, sino en muchas ciudades. ¿Okay? Ujú. Comenzamos a ver muchísimas inversiones muy importantes. Cuando hablo de importante, hablo de tamaño, ¿ok? Infraestructura muy grande. Eh, ¿Qué pasa? Ese año resulta que fueron tantas las opciones que salieron, que bueno, al final todo eso se convierte en competencia. Y como yo dije en ese momento, primero, Venezuela no está acostumbrada a trabajar en competencia. Los dueños de restaurantes no estaban acostumbrados a trabajar en competencia, y comienza esta decantación de negocios que, cuando nos venimos ya hacia el final, casi del 2025, mediados de 2025, nos damos cuenta que un 70% de esos negocios que abrieron en ese momento que tú dices, donde había esa burbuja gastronómica, esa burbuja de restaurantes, pues comienzan a cerrar o ya están cerrados. Y hay muchos, Laura, que tal vez no tienen su Santa María, sus puertas cerradas, pero ya tienen más de un año seguramente donde los inversionistas están colocando dinero para mantener la operación. Ahora, ¿qué está pasando? Porque usted ha señalado que el poder adquisitivo sigue siendo el principal enemigo del sector y según estudios como los de Ecoanalítica, solo el 7% de los venezolanos va frecuentemente a restaurantes. Y creo haber leído en un artículo que decía que estos restaurantes están trabajando solamente para un área de la población y que hay muchísima competencia. Entonces que es muy reducido el tamaño de esta población, ¿no? ¿Cómo impacta esa realidad en el día a día de los negocios y qué estrategias están usando para mantenerse abiertos? Sí, tal cual, toda esta cantidad de competencia, toda esta cantidad de negocios que en verdad ya estamos llegando a una saturación, y básicamente, Laura, porque es que no hay tantas personas para llenar estos negocios. Esa es la realidad, ¿sí? Y las personas que están, bueno, es muy poco. O sea, fíjate que tú estás hablando de un 7%. Seguramente es un porcentaje muy pequeño el que puede salir constantemente a salir a gastar a restaurantes, o los que salían 4 veces al mes, 3 veces al mes, ahora lo hacen una sola vez. ¿Por qué? Por todo este tipo de cosas que tú comentas. Obviamente el poder adquisitivo está muy deprimido. Los gastos operativos que hoy en día tienen que acarrear un negocio son muy altos. Todo lo que son las cargas impositivas, todo lo que son la parte fiscal, la parte parafiscal, toda la parte pública, el agua, la luz. O sea, en Caracas funcionan medianamente bien todos los servicios públicos. En el interior del país, a toda su carga de gasto operativo, ellos tienen que sumarle camiones cisternas de agua, combustible para las plantas eléctricas, bombonas de gas porque no hay gas. Entonces, todas estas son cosas que van sumando y al final van restando del margen que necesita un negocio para poder subsistir. A ver, mucha adaptación es lo que está ocurriendo. Por supuesto, los negocios, los comercios se están adaptando. Por eso es que vemos hoy en día tanto ese efecto de las promociones, ¿no? Muchos negocios
están haciendo lo que tienen que hacer. O sea, al final cuando tú tienes tu negocio y tienes que sacarlo adelante, tienes que tomar decisiones, tal vez algunas un poco incómodas, pero que te lleven a llegar a los números y por eso es que hoy en día vemos tantas opciones con descuentos, con promociones, porque bueno, cada negocio tiene que buscar la forma de llamar la atención a su consumidor. Ahora, muchos de los restaurantes que han logrado sobrevivir son los que apostaron por diferenciarse, ofrecer experiencias y optimizar gastos, ¿no? ¿Qué lecciones han dejado estos últimos años para los empresarios que quieren invertir en gastronomía en Venezuela? Porque como bien decías, hay que reinventarse, es decir, hacen promociones, quizás invierten menos en campañas publicitarias, porque definitivamente al grupo al que le van es muy reducido, que es solamente el grupo que puede pagar este tipo de lujos, por llamarlo de alguna manera, porque bien hay que decirlo, en Venezuela el nivel, ¿no?, de restaurantes y de comida es excepcional. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunos países y de verdad puedo decirlo con todo conocimiento de causa que Venezuela tiene uno de los mejores áreas culinarias, ¿no?, del mundo. Entonces, ¿cómo hace esta gente para mantenerse a flote, para diferenciarse? Porque es muy difícil mantenerse. Sí, como comentas, a ver, la variedad de opciones que hay en Venezuela es grandísima. Recuerda que Venezuela tiene algo muy importante y es que es un país multicultural. O sea, aquí llegaron culturas de muchos países del mundo y cada una de esas culturas fue aportando un grano allí para ir, no modificando las recetas, pero sí para ir dándole ese gusto y esa particularidad que tiene la gastronomía venezolana como comenta. Mira, dentro de toda esta adaptación, ¿qué están haciendo los negocios? Por supuesto, los que se mantienen entendieron la dinámica, entendieron algunos que no solamente es precio, ¿no? Sino que la manera de tú mantenerte en pie es la diferenciación. ¿Okay? Ya lo que están evitando los nuevos inversionistas es la improvisación. Ya las Wow. personas que vemos que están entrando en este negocio son ya marcas reconocidas, ya son grupos que ya entienden cómo funciona la dinámica país y saben cómo moverse. Entonces, lo que estamos viendo es que ya marcas que se están replicando, cuando hablamos de una suerte de crecimiento es que han tenido la oportunidad de abrir una, dos, tres sedes, porque ellos entienden y al final entendieron que se dieron cuenta que tienen que ser muy eficientes con la gestión de costos, tienen que ser muy eficientes con la gestión de sus gastos operativos para que los negocios puedan ser rentables en este momento, primero incertidumbre, segundo de bajo poder adquisitivo. Así que bueno, mucha adaptación y la diferenciación la están encontrando mucho los negocios en su propuesta, enfocándose mucho en el servicio y en la atención. Iván, cuando empecé a investigar para hacer esta entrevista, me llamó mucho la atención y tomé nota, es que en redes sociales surgen opiniones muy variadas, ¿no?, sobre este tema. Algunos venezolanos dicen textualmente: yo quise tener un emprendimiento en mi barrio, vendía granos y condimentos, pero no me duró ni 6 meses por la inflación y los impuestos. Otra persona dice que aunque dependiendo de la zona y del tipo de negocio, muchos locales han cerrado. Yo te pregunto, cómo responde ante estas percepciones y que eran tan determinantes es la carga fiscal, como bien decías, pero quiero puntualizar en la crisis de este sector? Sí, bueno, efectivamente la carga fiscal es una de las que más ha aumentado todo lo que son, no solo la fiscal, sino las municipales. Ok. Y bueno, al final todo esto se convierte en cargas que van reduciendo el margen que necesita un negocio para operar, ¿no? Cuando estamos hablando y sumamos toda la cantidad de impuestos entre municipales, todo eso, estamos hablando, yo creo que llegamos a más de un 40, un 45%. Entonces, eso es un margen muy, muy alto referente a la venta de un negocio para que éste se pueda mantener. Por eso es que hoy en día vemos mucha informalidad, ¿sí? Vemos muchos negocios que se mantienen en la clandestinidad, no, sino vemos estos dark kitchen, vemos estos centros de producción, vemos negocios que vende comida, pero no tiene una estructura fiscal, que no facturan, por decirlo de alguna manera, son informales. ¿Por qué? Claro. Porque saben que al momento de entrar en esto, bueno, van a tener que entrar en unas responsabilidades que lo que están es evaluando, ¿sí? Porque se han dado cuenta que a muchas personas les está costando. Y sin duda el tema de competencia en estos casos puntuales que tú mencionas,
Mucho también hay del desconocimiento, Laura. Muchas personas entran en este negocio pensando que esto es muy fácil, creyendo que esto es muy sencillo. La gente dice es que la comida siempre da. Y efectivamente el negocio gastronómico siempre tuvo buenos márgenes, pero eso ha cambiado en los últimos años y no solo en Venezuela. El negocio gastronómico y sus márgenes han cambiado mucho a nivel mundial. Por eso es que hoy es tan importante hacer un exhaustivo estudio de mercado, Claro. entender a qué público objetivo tú le vas a vender, de qué manera se lo vas a vender, para que tu negocio, bueno, pueda mantenerse, adaptarse rápido a al nuevo comportamiento de consumo del cliente actual. Iván, para cerrar brevemente, para el público que nos ve fuera de Venezuela, se pregunta mucha gente si en nuestro país sigue existiendo esta burbuja de restaurantes de lujosos y de locales de moda. Mira, ya ha cambiado un poco, ya baja un poco. Ojo, sin embargo, vemos algunas infraestructuras o algunos inversionistas que se atreven a hacer grandes inversiones. Sin embargo, este grupo de inversionistas, este grupo de dueños de restaurantes que te digo que entendió la dinámica, se está enfocando en estructuras un poco más pequeñas, Claro. operaciones un poco más controladas, con una cantidad de personal no tan grande y que pueda ser muchísimo más fácil de manejar, no por la facilidad, sino porque son más controlados los gastos operativos y pueden optimizar el espacio versus las ventas que va a tener. Entonces, sí se ven algunas infraestructuras grandes, pero ya yo creo que la conciencia de las personas entendieron que mientras más grande sea esa inversión, pues Claro. mucho más es el tiempo que le va a costar retornar la misma. Lamentablemente que hoy cerca del 70% de esos locales hayan cerrado, pero igualmente muchísimas gracias por esta conversación que nos hace pues ver los retos que hoy enfrenta y que tiene esta etapa de ajuste y de búsqueda para este sector. Muchísimas gracias. Era Iván Puerta, él es presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes. Y con esto yo me despido, será hasta mañana, que tengan un feliz lunes y recuerden mantenerse conectados en la señal de BPI TV durante todo